En esta clase vamos a estudiar los tipos de movimiento y vamos a comenzar con el movimiento rectilíneo uniforme. Quédate hasta el final, soy el profesor René Campos, tu profesor de ciencias, y ahora te voy a explicar este tipo de movimiento que es muy fácil de comprender. Acompáñame hasta el final, y si no te has unido a este canal, puedes suscribirte también. Hazlo, inténtalo. El movimiento rectilíneo uniforme lo podemos identificar de forma resumida por las letras MRU, que justamente significan movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento tiene algunas características, te las voy a mencionar en este momento. La primera característica es que el móvil o la partícula que estamos analizando se desplaza en línea recta, sigue una trayectoria rectilínea. La segunda característica es que el móvil no acelera, por lo tanto su velocidad permanece constante en el tiempo. Eso quiere decir que no hay cambios de velocidad, no hay tramos en los que va más rápido o más despacio, simplemente es una velocidad constante, como por ejemplo la tiene la luz o como la tiene el sonido. Y la tercera característica es que el móvil o la partícula recorre distancias iguales en tiempos iguales. La fórmula que utilizamos para estudiar estos movimientos es la fórmula V igual a D sobre T, que significa velocidad es igual a distancia dividida entre el tiempo. Ahora vamos a realizar el primer ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme. Ejemplo número 1. Una partícula se desplaza en línea recta y con velocidad constante de 200 metros por segundo. ¿Qué distancia habrá recorrido en 30 minutos? Toma en cuenta lo siguiente. En esta ocasión, en estas fórmulas que vamos a utilizar, los datos deben de ser expresados siempre en el sistema internacional. Por lo tanto, los minutos deberán ser convertidos a segundos para poder realizar nuestro ejercicio. Entonces, comenzamos en primer lugar con los datos del problema. Y podemos decir que tenemos los siguientes datos. El primer dato que se nos menciona es la velocidad de la partícula. Tiene una velocidad de 200 metros por segundo. Y está recorriendo una distancia que no conocemos, porque justamente la pregunta nos lo dice. ¿Qué distancia recorre en un tiempo de cuánto? En un tiempo de 30 minutos. Pero recuerda que los minutos no los podemos colocar así en nuestra fórmula. Por lo tanto, hay que multiplicar 30 minutos por 60 segundos, que son un minuto. Aquí está el factor de conversión, 60 segundos son un minuto. Vamos a eliminar los minutos y entonces el tiempo realmente de cuánto es. Sería de multiplicar los 30 por 60 y en este caso sería 6 por 3, 18. Vamos a ver, permíteme que la punta del lápiz digital se me pierde a veces. Aquí está, 1800 segundos son en este problema. Bueno, allí tengo los datos. Entonces, el problema lo podemos representar mediante un esquema de este modo. Supongamos que esta es la partícula y este es su movimiento rectilíneo. Ahí está nuestra partícula, se está moviendo. No sabemos la distancia recorrida, no la conocemos. El tiempo sí lo conocemos ya vimos que son 1800 segundos y ya vimos también que se está desplazando con una velocidad constante de 200 metros por segundo. Entonces apliquemos la fórmula. La fórmula del movimiento rectilíneo uniforme dice que la velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo.
Sin embargo, en este problema, la incógnita no es la velocidad, sino que es la distancia. Por lo tanto, vamos a despejar la distancia, por eso la pongo entre comillas. Recuerda que en esta fórmula el tiempo está dividiendo, por lo tanto, tiene que pasar al otro miembro de la fórmula multiplicando, y en ese caso tendríamos que la velocidad multiplicada por el tiempo es igual a la distancia recorrida. Y bien, ahora ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar, que la distancia es igual a la velocidad, que son 200 metros por segundo, y lo vamos a multiplicar por el tiempo, que son 1800 segundos. Podemos eliminar los segundos. Imagínate, eliminamos los segundos con los segundos y la operación es entonces, o va a ser expresada en metros. Tenemos que multiplicar en este caso, permíteme, tenemos que multiplicar en este caso los 200 metros por segundo por 1800. Y entonces el resultado tiene que ser 360.000. Vamos a ponerlo ya acá, 360.000 metros. Y bien, ya tenemos entonces la distancia recorrida. Esta distancia la puedes encerrar en una figura. Aquí yo estoy intentando hacerlo con mi lápiz digital. Y aquí tenemos entonces el primer ejemplo resuelto del movimiento rectilíneo uniforme, en el cual estamos calculando la distancia. Considera siempre que si es distancia la debes expresar en metros, y a menos que se te pida que lo hagas en kilómetros, lo conviertes después. Y bueno, ahora vamos a pasar a explicarte otro ejercicio. En este ejemplo dice: una onda de sonido se desplaza en línea recta y con velocidad constante de 340 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo recorre 3.000 metros? Es decir, 3 kilómetros. Como ya vimos en el primer ejemplo, lo primero que tenemos que obtener del problema son sus datos. Así es que primero vamos a escribir los datos del problema, y los datos en este problema, en este tipo de problemas, son velocidad, distancia y tiempo. Así que vamos a ir en busca de los datos de este problema. Tenemos en este caso que la velocidad de la onda de sonido es de 340 metros por segundo. Tenemos que la distancia que recorre son 3.000 metros y queremos saber en cuánto tiempo recorre esa distancia. Muy bien. En este caso entonces ya tenemos los datos. Podemos aplicar la fórmula que ya conocemos. Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme tenemos la fórmula que dice: velocidad es igual a distancia dividida entre el tiempo. Pero en esta ocasión lo que buscamos conocer es el tiempo. Por lo tanto, el tiempo que está dividiendo va a pasar a multiplicar, y tenemos velocidad por tiempo es igual a distancia. Pero como la duda sigue siendo el tiempo, entonces la velocidad que está multiplicando pasa a dividir. Tiempo es igual a distancia dividida entre velocidad. Y ahora sí, ya puedo calcular el tiempo. Voy a sustituir los datos en la fórmula y lo que tengo es lo siguiente: el tiempo es igual a la distancia, que son 3.000 metros. Lo voy a escribir acá, 3.000 metros, y voy a dividir esto entre la velocidad, que son 340 metros por segundo. Y entonces podemos hacer la división. A ver, yo te explico. Vas a escribir en tu calculadora 3.000, vas a presionar la tecla de dividir y luego 340. Al hacer la división obtenemos el resultado de 8.82. Acá lo vamos a escribir 8.82
Y observa bien, tenemos metro entre metro sobre segundo. Aunque ya sabemos que es tiempo y que nos tiene que dar en segundos, yo te quiero explicar qué ocurre con los metros. Resulta que estoy dividiendo metro y le voy a poner un 1 porque el metro en el numerador es un entero en este caso, y voy a dividir entre metros sobre segundo. De este modo tengo una operación compleja de división, es decir, una fracción entre otra fracción. Entonces vamos a aplicar el método que en algunos países llaman método de la herradura, que consiste en multiplicar los extremos, metro y segundo, metro por segundo, y dividir entre el producto de los medios, que sería metro por 1, metro. Y como puedes ver, entonces el metro del numerador se puede cancelar con el metro del denominador. Y ahora sí, ya podemos estar seguros de la respuesta. La respuesta es 8.82 segundos. La palabra o la unidad de tiempo segundo basta con que pongas o escribas una letra S y con eso ya es suficiente. Y aquí tenemos entonces un segundo ejercicio del MRU. Recuerda que en este caso no se dieron distancias no se dieron unidades que no fueran del sistema internacional, por lo tanto no hicimos conversiones. Y ahora te voy a explicar el tercer ejemplo. Pon atención y siempre debes tener a la mano tu calculadora. Ejemplo número 3. Una partícula recorre un espacio de 80.000 metros en 3 minutos, con velocidad constante y en línea recta. ¿Cuál es el valor de su velocidad? Muy bien, luego vamos a calcular o a determinar del problema cuáles son los datos. Así que datos del problema. Recuerda que en el MRU son 3 tipos de datos los que tenemos que determinar para poder tener resuelto el ejercicio. Dice que la partícula recorre un espacio, es otra forma de decir una distancia, de 80.000 metros. Entonces, 80.000 metros, ahí está, 80.000 metros, en un tiempo de 3 minutos. 3 minutos. Pero ya sabes tú que cada minuto tiene 60 segundos, por lo tanto, 60 por 3 son 180 segundos. ¿Ves? No tengo que hacer más operaciones que mentales en este caso. Y me preguntan en el problema por la velocidad. ¿A qué velocidad está moviéndose esta partícula? Muy bien, hemos dicho que en el movimiento rectilíneo uniforme tenemos una fórmula. Siempre el segundo paso es escribir la fórmula. La fórmula de velocidad es igual a distancia dividido entre el tiempo. Y como en esta fórmula la incógnita es la velocidad, no tengo que hacer ningún cambio. Debo de utilizarla tal como se encuentra. Así es que la velocidad sería, en nuestro caso, la distancia que son 80.000 metros y lo vamos a dividir entre 180 segundos. Vamos a ver entonces, lo que tienes que hacer es encender tu calculadora, si no la has encendido, y escribir en tu calculadora 80.000 y luego presionar la tecla de división, tecla entre y luego 180. Y el resultado de esa operación es 444.44. Así que 444.44 y en este caso observa que serían metros sobre segundos. Y hemos llegado entonces al final de la explicación del movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdate que las unidades se deben expresar en el sistema internacional. Por lo tanto, la velocidad, eso es bien importante, sistema internacional se representa por SI. La velocidad siempre se deberá expresar, a ver aquí ya el plumoncito no me deja, pero la velocidad siempre se debe expresar en metros por segundo. El tiempo
siempre se debe de expresar en segundos, una S minúscula, sin punto a la par. Y la distancia siempre se debe de expresar en metros, una M minúscula, sin punto a la par. Esas son las unidades que estamos usando en el movimiento rectilíneo uniforme. Que tengas un buen día y espero te sirva esta explicación.